Bienvenidos a este espacio. En esta ocasión analizamos una perspectiva hacia lo que viene de 2026, pero también lo que proyectó en este caso Integralia Consultores en los riesgos para el país en este 2025. Para ello, agradecemos muchísimo que se encuentre con nosotros el doctor Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia Consultores y ex consejero presidente del Instituto Federal Electoral. Un gusto tenerlo en este espacio. Bienvenido. Con todo gusto. 2025, un año que, lejos de la transformación anticipada por el oficialismo, obligó a cambios políticos, sociales y económicos, jurídicos también muy relevantes, que se anticiparon en este reporte que Integralia realiza año con año. ¿Cómo podemos resumir este 2025 de acuerdo con lo que ustedes proyectaron que tendría impactos en el país? Bueno, creo que el fenómeno más relevante de estos últimos 12 meses ha sido la transformación del marco jurídico que rige la vida pública del país. Se cambió la constitución en muchos aspectos, pero yo creo que el asunto más relevante fue una reforma judicial que básicamente reemplaza a todos los integrantes del Poder Judicial federal y local con personajes politizados porque surgen de una elección celebrada y organizada y movilizada por partidos políticos. Y esto politiza al Poder Judicial como nunca en su historia. Y el segundo tema son muchas reformas sectoriales que hizo el gobierno para reemplazar a los órganos reguladores autónomos con organismos dependientes del gobierno y además para generar que las dos empresas energéticas más importantes del país, Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, tengan en un sentido estratégico un trato privilegiado en materia de competencia. Eso es cuanto a lo doméstico. En cuanto a lo internacional, creo que el tema más relevante que no termina todavía es la llegada de Trump a la presidencia de Estados Unidos, que por supuesto es un riesgo permanente que implicará temas muy complicados en materia de cooperación, en materia de seguridad, el tema migratorio, pero sobre todo la revisión del tratado comercial con Estados Unidos que ya empezó y que seguirá todo el 2026. En el reporte de Integralia de riesgos para 2025, ustedes señalaban que este entorno de concentración de poder sumado en el tema jurídico estaba afectando al sector privado y también el clima de negocios porque se rompía el equilibrio político, había una erosión de los contrapesos e incluso la debilidad de la oposición. ¿Cuáles serían finalmente estos efectos nocivos para la estabilidad económica del país? El país tiene cierta estabilidad económica, pero no tiene crecimiento. Y si no hay crecimiento, el gobierno de Sheinbaum va a crujir porque requiere que haya crecimiento para poder ser viable económicamente. Si no hay crecimiento, no hay ingresos. Y si no hay ingresos, no hay empleos. Y si no hay empleos, el modelo político-social del gobierno se desbarata. Pero el gran problema, la gran contradicción del gobierno de Sheinbaum es que por una parte quiere que los empresarios inviertan, lanzó un plan llamado el Plan México para que haya inversión en energía, en infraestructura, en los llamados polos de desarrollo, pero por otra parte la misma presidenta hizo una reforma judicial que desalienta la inversión y genera incertidumbre, le da trato privilegiado a Pemex y la Comisión de Electricidad y eso desalienta la inversión privada. Ha adoptado cada vez más un tono muy radical en su discurso, en su lenguaje. Si bien es cierto, con el sector empresarial mantiene un diálogo cercano, amable, muy bueno como señal. Por otra parte, con la oposición, con los medios de comunicación, con sus adversarios, ha desatado un clima muy amenazante. Entonces, en conjunto, todos los indicadores de confianza empresarial, de confianza del consumidor se han degradado en los últimos meses.
Y dos, las cifras de inversión, aunque el gobierno presume que la inversión extranjera es mejor que nunca, los datos agregados de inversión pública, privada, doméstica, internacional, se está cayendo y sin inversión no hay crecimiento. Este año 2025 el país va a crecer quizás 0.5, 0.4%. En 2026 no sabemos todavía, pero va a crecer, si bien sale todo 1.5, pero puede caerse a 1.21. Es decir, hay un problema. Este modelo de crecimiento del Plan México de la presidenta no está jalando porque manda señales de incertidumbre. Es decir, el gobierno de Claudia Sheinbaum privilegió políticas que sustentan su popularidad, llámese esta política social que sigue sin desmarcarse de su antecesor, en detrimento de proyectos de gran calado que impacten en el crecimiento económico. No es el problema de los programas sociales, ese no es el problema. El problema es que la concentración del poder que tiene Morena se ha traducido en políticas que generan incertidumbre a los inversionistas, que es la reforma judicial, que es el reemplazo de órganos reguladores independientes por órganos reguladores que dependen del gobierno, es darle trato privilegiado a Pemex y la CFE, y es un discurso político amenazante a aquellos que no se alinean con los intereses del gobierno. Entonces, es un tema de que la concentración del poder se ha usado para desalentar la certeza jurídica. Y ese es el tema que genera que los empresarios, aunque se dan cuenta que México es un país muy grande, cerca de Estados Unidos, seguramente el TEMEC, el tratado comercial, va a continuar, a pesar de todas estas oportunidades que sí existen y de que, como reiteré, la presidenta Sheinbaum ha tenido un diálogo cercano con el sector empresarial, las otras señales que manda son de preocupación, de incertidumbre, de temor, y eso es lo que hace que los empresarios estén sentados como en el juego de póker, esperando pagar por ver, y eso los tiene detenidos. Estamos platicando con el doctor Luis Carlos Ugalde en este espacio, haciendo esta revisión sobre los riesgos para el país y uno de los más delicados, creo que uno de los más sensibles también para los mexicanos, es el tema de la inseguridad pública, que en nuestro país sigue siendo un tema muy difícil de enfrentar, pero ¿cómo evalúan la política de seguridad de la actual administración? Ha sido una buena señal que el gobierno de Sheinbaum haya virado parcialmente la estrategia de López Obrador, que fue muy tóxica, muy nociva y muy negativa. La política de López Obrador fue cerrar los brazos, no hacer nada, y eso generó que el crimen organizado expandiera su control territorial del país. Y un tema muy peligroso, propició que el crimen organizado se fusionara con grupos de la política. Y entonces hoy lo que tenemos en México no solamente es la captura territorial en muchas zonas del país, sino además que ya no distingues dónde acaba el crimen y dónde empieza el gobierno. Hay una fusión, se han creado lo que se conoce como regímenes criminales, que son espacios territoriales en donde quien gobierna no es el Estado, sino que gobierna una alianza del Estado con el crimen organizado, con liderazgos sociales. Esa es la herencia nociva de López Obrador. Ahora, Sheinbaum ha tomado una buena decisión parcialmente en el sentido de que su gobierno ha empezado a combatir más frontalmente algunos grupos, pero a la vez la señal incierta y desconcertante que también manda el gobierno es que no hemos visto que haya tomado decisiones para romper esa alianza entre el crimen organizado y la política. Y eso significaría necesariamente ir en contra de integrantes de su coalición gobernante, que han sido personas que han sido mencionadas, personas a nivel de las gubernaturas, de los gobiernos locales. Es decir, esta infiltración está a lo largo de toda la cadena del Estado mexicano. Y eso no se ha visto. Entonces da la impresión de que si bien es cierto, su estrategia de seguridad ha sido más en combatir, en atacar, también es cierto que por otro lado, en el tema de combatir la alianza y la fusión entre Estado y crimen organizado, no hemos visto ninguna acción real. Entonces, es una buena señal, pero se ve incompleta. Esto también, digamos, contribuye, esta inacción, este punto que usted señala,
también contribuye, digamos, a este embate que tiene Donald Trump utilizando el término, utilizando la situación de los grupos del crimen organizado para, digamos, desacreditar a los gobiernos, etcétera. Sí, por supuesto, coincide con eso. Y algo que quiero añadir, fue muy desafortunado que ante el asesinato del alcalde mexicano Carlos Manso de Uruapan, Michoacán, y frente a la protesta de personas que salieron a las calles del país a marchar el 15 de noviembre, la actitud del gobierno haya sido de minimizar el problema, decir que las cosas no están tan mal, no haber tenido la empatía de poder escuchar, de poder entender el dolor que existe y de haber politizado una protesta de personas de carne y hueso. Esa actitud de la presidenta y de su gobierno es muy peligrosa porque para que un país pueda tener éxito en combatir al crimen organizado, requiere ser empático con el dolor de la gente, requiere hacer mancuerna con la sociedad, requieren ir de la mano y el gobierno está queriendo excluir a todos aquellos que protestan, que es pues mucha gente. El 70% de los mexicanos dicen en todas las encuestas que la inseguridad es el gran problema del país. Si tú los excluyes porque no quieres que te critiquen, esa es una muy mala señal. Y eso es lo que ha ocurrido en los últimos días y creo que eso es una cosa que va a limitar la capacidad del gobierno de tener éxito en este tema. También en el panorama que ha dado a conocer Integralia es el entorno político, económico y social en el que se presentó el paquete económico 2026. Ya nos señalaba un poco que se privilegia esta asignación a Pemex, entre otros aspectos. Desde el punto de vista del análisis que ustedes han realizado, ¿qué consecuencias tendría este paquete económico en la vida democrática del país? El gran problema de la estructura del presupuesto en México es que pones todas las canicas en dos o tres rubros y eso significa que jalas la cobija de la cama y descuidas muchas áreas. Me parece correcto que el gobierno de López Obrador y el de Sheinbaum hayan dedicado más recursos a la política de transferencias sociales. Muchos cuestionan su efectividad, pero digamos, ese no es el problema. El problema es que quieras poner todo ahí y que no dediques tiempo a infraestructura, que no dediques recursos para mejorar el sistema de salud pública, que no dediques más recursos para el tema de seguridad. Entonces, queriendo tener como réditos de corto plazo en darle mucho dinero a la gente para que esté contenta, dejas de invertir en carreteras, dejas de invertir en electricidad, dejas de invertir en infraestructura educativa, dejas de invertir en policías municipales y entonces el país empieza a entrar en una crisis porque toda la infraestructura de México se está degradando. La gente lo ve en las calles, los baches, los baños de las escuelas, los elevadores de las oficinas públicas no sirven, los hospitales públicos. Entonces, llevamos varios años en donde el gobierno, por dar mucho a unos, deja de dar a otros, deja de invertir y ese desequilibrio me parece que es nocivo. Tú puedes dar más dinero, por supuesto, a la gente que requiere más apoyo para su vida diaria, eso no está a duda, pero tienes que hacerlo con un sentido de balance para que no descobijes a otras áreas que requieren inversión. Y ese yo creo que es el gran problema de esto, de que a pesar de que se va a mantener las finanzas públicas en equilibrio y eso va a evitar que el país tenga un problema inflacionario, estás generando desequilibrios internos que van a tener como consecuencia que el país no crezca, pues porque no se está invirtiendo en infraestructura. En esta conversación con el doctor Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia Consultores, también no quisiéramos desaprovechar la oportunidad, doctor, en torno a esta revocación del mandato que se ha convertido en una prioridad de la actual presidenta, pero parece que, digamos, lejos de ser un ejercicio de ratificación ciudadana del Poder Ejecutivo, se convertirá más en otro instrumento de propaganda con miras a la otra gran reforma que está impulsando la 4T, que es esta reforma electoral. Sí, este es un gran riesgo, el de la consulta de revocación de mandato, algo que podría ser un instrumento de exigencia ciudadana sobre los gobernantes. Se ha usado hasta ahora como como un instrumento de propaganda política. Así ocurrió en 2022 cuando el presidente López Obrador, que era muy popular, lo usó para preguntarle a sus seguidores si querían que siguiera en el cargo. Eso no es la consulta de revocación. La consulta de revocación de mandato es cuando las personas agraviadas van, se juntan porque quieren deponer a un gobernante que está haciendo mal su trabajo.
Pero lo que Claudia Sheinbaum quiere hacer, igual que López Obrador, es usarlo para polarizar una elección y para meterse a la campaña y para que la gente salga a decir que quieren que siga en el cargo. Eso no es la consulta de revocación, ¿no? Por cierto, la presidenta Sheinbaum pues, es bastante popular. Probablemente los eventos de las últimas semanas vayan a hacer que caiga esa aprobación, pero sigue siendo una presidenta con apoyo de la gente. La gente no está pidiendo que se vaya, nadie está pidiendo que se vaya, la oposición no quiere que se vaya. Entonces, esto es forzar una discusión fingida, artificial, con el pretexto de aprovechar que ella es popular para que la elección intermedia de 2027, en donde Morena puede perder muchas posiciones por los problemas de corrupción, porque a nivel local Morena tiene malos gobernadores, malos alcaldes, que están haciendo un muy mal trabajo, es meter la figura de la presidenta en las elecciones con el pretexto de la consulta de revocación, entonces hacer que ella sea en los hechos como la jefa de campaña. Y esto generaría inequidad, contaminaría la elección, generaría un gran problema que no vale la pena. Por cierto, además es peligroso para ella porque ciertamente es popular, pero la elección intermedia faltan año y medio, 2 años. Entonces, ¿qué va a pasar en este año y medio? Pues va a haber muchos problemas y entonces vas a poner a la presidenta bajo el blanco de la oposición para debilitar su figura. No me parece que sea correcto tampoco. Y de la mano viene una propuesta de una reforma electoral que ha generado mucha preocupación en México porque puede ser el caso que el gobierno quiera eh, capturar al Instituto Nacional Electoral. Ya hay un proceso de preocupación porque se percibe que muchos de los directivos del INE empiezan a tomar una postura oficialista. El INE debe ser independiente, imparcial, y hay el temor de que el gobierno quiera socavar, minar las capacidades del INE para organizar elecciones limpias y confiables. Hay la preocupación de que el gobierno quiera desaparecer una figura que es bastante mal vista socialmente, que son los diputados plurinominales, y que bajo ese argumento desaparezcan, y si eso ocurre se va a eh, generar una mayor concentración del poder en Morena. Lo que México necesita es un sistema de contrapesos. Lo que México necesita es un gobierno transparente que explique lo que haga. Lo que México necesita es que la gente pueda expresar su punto de vista, de que haya partidos vibrantes que hagan que haya un diálogo y una discusión. Lo que todos necesitamos son gobiernos que rindan cuentas. Cuando un partido y un gobierno concentran el poder, se cierran a sí mismo, denostan a quienes los critican, se genera el ambiente para construir un autoritarismo, y el autoritarismo siempre sale mal porque cuando los gobiernos no tienen controles, abusan del poder. Pues le agradecemos muchísimo que haya platicado con nuestra audiencia sobre estas repercusiones y también estaremos atentos al reporte de Integralia Consultores para Riesgos 2026, que sigue siendo un reporte fundamental para entender lo que ocurre en el país. Gracias, con todo gusto. Gracias al doctor Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia Consultores, en este espacio.